6:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a Arturo Torres, periodista investigador del portal digital Código Vidrio. Leíamos con detenimiento todas sus investigaciones. Una de las últimas con la que queremos empezar hoy se publica en Primicias y tiene que ver con la captura en los últimos días en Madrid, tras una operación de organismos de inteligencia de Ecuador, Estados Unidos y España, de quien ha estado vinculado con una operación de narcotráfico, el ecuatoriano Enrique Portocarrero Castillo, considerado uno de los narcolavadores más importantes del país. Arturo, ¿de qué caso se trata para ilustrar a nuestros miles de seguidores en la revista de Opinión Democracia? Buen día, Arturo. Buen día, Miguel, gracias. Bueno, sí, efectivamente, el Portocarrero fue detenido el 22 de noviembre en España, luego que se triangulara una operación entre Estados Unidos y España, y cuando detuvieron a una ecuatoriana. El antecedente es que en junio pasado detuvieron a una ecuatoriana que llevaba 5 kilos de cocaína a Estados Unidos, y en sus primeros testimonios a las autoridades de ese país mencionó que básicamente ella trabajaba para Portocarrero en Ecuador. Ese fue el inicio de esta operación que coordinó la DEA, también con sus contrapartes en Ecuador y luego en España. Ahora que se trata de mapear quién era Portocarrero, que por cierto se encontraron los mensajes coordinando en el celular del ecuatoriano que estaba detenida en Florida. Entonces ese fue el inicio de la investigación de Portocarrero, que para entonces ya estaba en el mapa de las autoridades ecuatorianas, porque él había sido detenido en el año 2012 por ser parte de una banda de los Templados que dirigía César Bernaza, que fue asesinado en el año 2020. Entonces él fue sentenciado por complicidad en un asesinato, pero luego en 4 años lo liberaron, y siguió siendo parte de estas actividades criminales con Bernaza, ¿cierto? Bernaza y Carrero, que era el segundo de... Sí, este es un diálogo de la revista de Opinión Democracia con Arturo Torres a propósito de un reportaje que publica en Primicias sobre esta detención en Madrid hace aproximadamente 8 días, el 22 de noviembre, y que tiene que ver con la detención de Enrique Portocarrero Castillo, ecuatoriano. Arturo, este ciudadano pretendía viajar al Mundial de Qatar 2022 y allí fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. ¿Él tenía ya difusión roja de la Interpol? Sí, ya cuando... Esa fue una operación realmente encubierta, porque le venían siguiendo desde que la DEA da la alerta. Entonces empiezan a coordinar la operación para que él, aprovechando que estaba planeando este viaje para llegar a Europa, primero pidió visa en Francia, no le dieron, y luego ya coordinaron con las autoridades de España que accedieron a darle la visa, porque iban ya a planificar la captura en Barajas, y así se concretó. O sea, ya le estaban esperando en Barajas cuando él ya abordó el vuelo en Quito el 21 de noviembre. Ya la operación había empezado, y él mordió, por así decir, el anzuelo de las policías de los 3 países, y se concretó la detención el 22 de noviembre, y ahora está esperando el proceso de extradición. Aquí es importante mencionar que se hizo esta operación de esa forma, se trianguló, porque desde Ecuador no hay un acuerdo de extradición con Estados Unidos. Entonces, así es que fue caminando esta operación que de alguna forma es exitosa, con un esquema más bien transnacional. ¿De dónde partió él, por un lado? Y por otro, ¿quién es
¿qué ha hecho en el pasado reciente este ciudadano? Bueno, básicamente él empezó sus actividades delictivas con la banda de los Templados a inicios de la década pasada y fue detenido en 2012 y sentenciado por asesinato y por plagio junto a César Bernaza, que era el cabecilla de esa banda, pero salió libre en el 2016. Desde ese momento las autoridades le perdieron la pista, por así decirlo, y ahí él siguió trabajando y profundizando algunas actividades con varias bandas para los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Es decir, él no estaba en el radar identificado por dónde caminaba de la Policía Nacional. Así es. No, de alguna forma se le perdió la pista, pero se retoma cuando llega la alerta de la DEA por la captura de la ecuatoriana en junio pasado, y desde entonces se empieza a investigar qué pasó con él estos últimos años, y ahí es que se identifica que tiene varias empresas, que es un narcolavador, que tiene contactos con las bandas de los gángsters y también de los choneros, y un sinnúmero de operaciones que están relacionadas con el envío de cocaína desde Esmeraldas y desde Manabí hacia Centroamérica y Estados Unidos. Y si él tenía empresas, como dice Arturo de su investigación, él pagó impuestos, estaba al día con el SRI, ¿cómo era su movimiento económico? Sí, eso es lo que más llama la atención también, Miguel, porque básicamente él tuvo ingresos por más de $7 millones desde el año 2020, es decir, en 2 años él levantó varios millones de dólares en 3 empresas, pero no pagó un solo centavo por impuestos. Entonces, no es comprensible cómo no se realizó, la UAFE no hizo una alerta oportuna de los reportes inusuales que se manejaban y además de las empresas. Esto evidencia una falla muy grave en el control del lavado en el país, en este caso, porque hablamos de un supuesto empresario que básicamente movía dinero del narcotráfico, que a su vez de la triangulada para dar logística, abastecer a bandas criminales de Esmeraldas, como los choneros que operaban ahí, también los tiguerones y los gángsters. Entonces me parece que esto es importante también. ¿Y estas empresas cómo se movían? ¿Dónde tenían sus bases en el Ecuador? Bueno, básicamente se movían entre Esmeraldas y Manabí. El norte de Manabí y el distrito extranjero de Esmeraldas, y ahí se enviaba la cocaína por las líneas logísticas que controlan para los 2 carteles que se Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Y con esos recursos que tenía, esos ingresos por estas actividades irregulares, ¿qué es lo que financiaba él? Bueno, básicamente a mí lo que llama la atención es como una de las empresas que tenía es una empresa de seguridad, que puso a nombre de sus hijos. Y esta empresa de seguridad tuvo contratos con el Ministerio de Salud por cerca de $1 millón. Casi siempre estas actividades de lavado, estos lavadores y narcotraficantes compran empresas de seguridad. ¿Para qué? Para acceder a armas y también municiones, y de esta forma triangularlas hacia las bandas que son los brazos armados de los carteles y que protegen los cargamentos, ¿no es cierto?, y otras actividades delictivas. Y por el otro lado llama la atención que precisamente se haya contratado con entidades del Ministerio de Salud Pública. Y esto también evidencia una vez más la falta de controles sobre los recursos y las empresas que están dando servicios al sector público. O sea, y hablamos de que también hay plata del narcotráfico y de lavado que se beneficia de estas actividades para blanquear todos esos recursos provenientes de esas actividades criminales. Se podría decir que las acciones de este ciudadano portocarrero tenían un perfil parecido quizás al de Leandro Norero, que fuera asesinado semanas atrás en el centro penitenciario de Cotopaxi.
Sí, esto es lo que han podido establecer también los investigadores, porque él es uno de los fallecidos representantes diversos de los carteles para sus operaciones aquí en el Ecuador, y una conexión a su vez porque él contrata servicios, da logística, da dinero, da recursos a las bandas que a su vez se encargan de proteger esos cargamentos de droga y otras actividades criminales vinculadas que no solamente tienen que ver con el tráfico, sino por ejemplo con minería ilegal. Él cumplía ese doble, y la tercera faceta evidentemente es la de narcolavador, ¿no es cierto? Porque estas actividades en general se transan en efectivo y necesitan permearse en el sistema financiero. Entonces, por eso él crea y adquiere compañía desde el año 2020, y ahí nuevamente sale a la luz toda esta debilidad del sistema para controlar este tipo de personajes que básicamente aprovechan de las leyes y de los controles tan laxos para ir permeando y empoderar actividades criminales relacionadas con las bandas y los carteles internacionales de la droga. Este es un diálogo con Arturo Torres, periodista investigador del portal digital Código Vidrio. También publica sus reportajes tanto en Primicias cuanto en alianza con la revista Vistazo de Guayaquil. Arturo, sería importante conocer cómo, si se le perdió en el radar a la policía luego de la sentencia y la salida de la cárcel aquí en el Ecuador hace aproximadamente 10 años, ¿cómo vuelve al radar? ¿Cómo se le volvió a tomar el control, la pista, el seguimiento, los viajes que se establece que ha hecho, el último precisamente el 21 de noviembre cuando pretendía ir al Mundial de Qatar, y va por España, en donde en este operativo encubierto de las policías de Ecuador, Estados Unidos y también de España, se logra su detención? ¿Cómo vuelve al radar este ciudadano para finalmente ser aprehendido? Sí, es básicamente la captura de la ecuatoriana en junio pasado en Estados Unidos, porque ella la que revela que quien la contrató y era el jefe de la organización es Portocarrero. Ahí empieza esta investigación internacional. Es decir, en junio de este año, con esta detención en Estados Unidos de esta ecuatoriana, confiesa y vuelve al radar y al seguimiento. ¿Cuántas veces habrá viajado este año? ¿Hay algún registro migratorio? Sí, son alrededor de 5 veces que viajó a España, y la última fue el 22 de noviembre cuando ya lo detuvieron en Madrid. ¿Y cómo pedía el visa? ¿Cómo viajaba por Europa? ¿Pasaba por los países Francia, España? ¿Tenía la visa Schengen? ¿Cómo se manejaba él? Sí, básicamente porque se presentaba con un empresario y incluso los antecedentes de él no aparecían en los registros de la policía. Entonces, por eso es que podía acceder a los visados, pero por última vez Francia le negó cuando empezaban a tener las criminales de él, pero España se le vuelve a conceder, ya conociendo que había esta operación encubierta en marcha. Ahora, se conoce, y eso publica también Arturo Torres, que Estados Unidos podría extraditar desde España a Estados Unidos, porque en el caso ecuatoriano no hay esa extradición. Precisamente hoy estamos en debate en el Ecuador para la consulta popular de febrero próximo, en donde si estaría vigente esa norma, si se aprueba en el Ecuador, sí se podría extraditar hacia Estados Unidos a este o cualquier otro personaje en estas condiciones, Arturo. Sí, exactamente. Uno de los temas o de los nudos críticos de este trabajo es que básicamente desde Ecuador no se lo podía extraditar. Por lo tanto, tenía y cobró más fuerza el hecho de hacer esta serie de acciones coordinadas para que pueda llegar a España, aprovechando que estaba planificando la justificación de que iba a ir al Mundial. Y evidentemente España sí tiene un tratado, un acuerdo de extradición por delitos de narcotráfico. Ecuador no tiene este acuerdo y es necesario porque hablamos de organizaciones transnacionales donde los delincuentes, los cabecillas se mueven entre varios países,
Y también la comunidad internacional necesita reforzar los controles a través de acuerdos internacionales que permitan, y sobre todo de señales de que estos delincuentes internacionales no pueden pensar que van a estar amparados porque no hay acuerdos de cooperación o de extradición entre diferentes países. ¿Y cuál fue el puerto de embarque el 21 de noviembre último, antes de llegar el 22 al aeropuerto de Barajas en Madrid? Porque si tenía difusión roja de la Interpol, no había sido detenido. Sí, la difusión roja en este caso, cuando hay operaciones encubiertas, no se conoce. Es una difusión que por motivos de seguridad no aparece, digamos, formalmente en la página oficial de Interpol, porque es una operación transnacional también. Entonces, el objetivo era no alertar a ningún personaje vinculado, inclusive a posibles infiltrados de las organizaciones o de las entidades de control en el Ecuador, que pudieran informarles sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, por eso es que ya él, cuando obtiene la visa, ya la operación estaba en marcha, o sea, semanas antes, meses antes ya se había coordinado, y finalmente lo que se cuaja es una operación inédita en este caso, que creo que es en lo que se debe reforzar y fortalecer las operaciones y los trabajos de cooperación internacional. Arturo, ¿y cómo se va a operar? Si hay un pedido de extradición a España de Estados Unidos, ¿cómo operaría esto para llevar a este ecuatoriano a la justicia norteamericana? Sí, básicamente él como tiene una orden de difusión roja, una orden internacional de detención internacional, opera el convenio de extradición entre España y Estados Unidos, y lo que hemos podido confirmar es que la extradición de España a Estados Unidos se va a completar en los próximos 20 días. Hay la decisión ya del gobierno español en coordinación con el estadounidense, porque Portocarrero está acusado de narcotráfico en Florida en base al testimonio y a la información que se encontró en el celular de la ecuatoriana que trabajaba en esta organización criminal. Y en el Ecuador se está rastreando, se está haciendo el seguimiento de sus nexos supuestamente empresariales con el financiamiento no solo a estas bandas, sino también lo que ha denunciado precisamente Código Vida, ha denunciado candidatos, y de esto hemos hablado aquí en la revista de Opinión Democracia, candidatos en estas elecciones, como las candidaturas en San Lorenzo, en Esmeraldas. ¿Hay algún nexo de presunto financiamiento electoral? Sí. Y sí, anexos, y hay investigaciones que ya se están confirmando en relación a cómo Portocarrero financió a través de terceras personas a candidatos en Esmeraldas, a autoridades seccionales en Esmeraldas. Ese es un dato que ya está rastreando la policía y los organismos de inteligencia para dar con un poco las conexiones, de encontrar más evidencias y más pruebas, y me imagino que la Fiscalía ya formalizará una investigación previa sobre estas conexiones, porque hay que decirlo, Miguel, sobre todo en las zonas de frontera, hablo de Sucumbíos, de Esmeraldas, o también en el perfil costanero, en Manabí, e incluso en Guayas, el dinero del narcotráfico es por la importancia y por las grandes cantidades que ellos tienen, y por las debilidades del Consejo Electoral de controlar esos recursos, va a ir a las campañas, y ellos lo que quieren es precisamente tener el control sobre las autoridades políticas para que puedan trabajar con tranquilidad en esos sectores y que sus operaciones se cogen con impunidad. Y ese presunto financiamiento en las campañas electorales pudiera determinar que hay candidatos que han recibido financiamiento de este ciudadano hoy preso en España. De lo que conozco, sí, muy bien. Hay indicios sólidos que se están corroborando y que se están investigando desde la policía,
porque además no olvidemos que la ecuatoriana que está detenida está dando información, ¿no es cierto?, y datos y detalles de esta organización, y me imagino que eso va a ir configurando un caso mucho más sólido para evitar que precisamente y para dar una señal fuerte a los candidatos que han recibido apoyo de Porto Carrero a través de terceras personas venezolanas, de que ya están ahora sí bajo la lupa de las autoridades, y el Consejo Electoral también debería tomar nota de este caso. Es decir, la ecuatoriana detenida en junio pasado en Florida con 5 kilos de cocaína fue quizás la punta del ovillo para retomar este seguimiento de quien le habían pedido en el radar la policía y la DEA. Así es. Creo que este caso lo que pone muchas cosas sobre el tapete, entre estas conexiones entre el narcotráfico, el lavado, la política y los candidatos. O sea, y en esta época en la cual nosotros vemos que básicamente los candidatos que tienen más recursos son los que tienen más disposición y tienen más posibilidades de ganar. Entonces, como contraparte, un organismo electoral muy débil que no está en capacidad de controlar todos los gastos que se hacen ya desde este momento, cuando todavía no se puede hacer proselitismo. Sin embargo, la mayoría de estos candidatos ya están haciendo campaña en sus provincias. El otro tema, Arturo, en el Ecuador, es bueno precisar, ¿tiene algún proceso judicial? Veamos qué pasa con la justicia, esta justicia tan cuestionada en nuestro país. ¿Tiene alguno o algunos procesos por estos hechos, la creación de empresas de este ciudadano? Bueno, cuando fue detenido, él no tenía ningún proceso activo. O sea, pese a todos estos indicios que empiezan, o mejor dicho, estas pruebas y documentos y todas las evidencias sobre sus actividades de crear empresas, de tener ingresos, de no declarar impuestos. O sea, esto creo que nos llama a los organismos que pueden estar en estos movimientos inusuales en el sistema financiero para poder hacer unas mejores coordinaciones y encontrar casos de esta magnitud, porque no es el único, porque ya vimos lo de Norero. Fue un caso que ya evidenció un importante narcolavador que asimismo tenía empresas y contratos con el GAP de Manta. Ahora tenemos otro narcolavador que tiene a través de una empresa de sus hijos contratos con empresas del Ministerio de Salud. O sea, el narcotráfico a través de sus lavadoras ha permeado también al Estado, a los gobiernos locales. Y también, evidentemente, el dinero que está financiando campañas electorales en algunas provincias de Yemen. En el caso de Manabí, que ha denunciado Código Vidrio también, hay vinculaciones, hay contratos presuntamente irregulares, no fiscalizados, en la ciudad de Manta, en donde el alcalde va a la reelección y no ha pasado nada. Sí, esto es realmente lo que más llama la atención, ¿no? Que ya se dan las alertas, se supo de la empresa que tuvo contratos con la alcaldía de Manta para hacer diferentes obras sin recibir ningún anticipo, o diciendo que le paguen a 3 años. O sea, era una operación típica que por lo menos llamaba la atención para dar un contrato sin anticipo. O sea, ninguna empresa después de la pandemia está en capacidad, ninguna empresa lícita está en capacidad de construir sin recibir un anticipo, porque así es como se mueve el negocio de la construcción. O sea, no con la crisis que vivimos después del 2020, la capacidad económica de todas las empresas en general se mermó drásticamente. Entonces ya debería ser un elemento que llame mucho la atención a una empresa que ofrezca que no le paguen y que más bien le cobren en los próximos 3 años. O sea, ¿cómo es que no hay alertas? Y tampoco funcione la debida diligencia que deben tener los bancos para alertar efectivamente a la UAFE, y la UAFE analizar esa información, hacer casos, poder cruzar los informes con el SRI
generar las alertas para que inteligencia, la policía, la fiscalía armen casos y eso llegue a la justicia, pero eso no está pasando, Miguel. Eso es realmente un tema muy, muy delicado y en este momento es vital que todos estos organismos que deben estar activados para enfrentar lo que se viene en las próximas elecciones, veo que están todavía, o sea, hay una desconexión y una cooperación eficiente en este tema que se debe reforzar. Yo entiendo que el gobierno está trabajando en eso. Evidentemente hay que acelerar este trabajo porque hay también el apoyo de agencias internacionales que están reforzando todas estas tareas, pero la decisión es de las autoridades locales, que frente a semejantes hechos que es muy elocuente como se ha permeado el sistema. Básicamente en la justicia no vemos ningún caso grande que esté avanzando. ¿Y qué ha pasado con los controles en el Ecuador? Este ciudadano crea empresas de pescado, de mariscos, de transporte en Guayaquil, conexiones con sectores de Esmeraldas, de Atacames, de Chanchigüe. ¿Cómo se conectan? ¿Y no hay supervisión eficaz del presunto lavado de activos? Sí, hay muchas debilidades, hay fallas graves en relación a la investigación del lavado en el país, frente a la magnitud de las sumas que se están lavando en diferentes sectores. Yo he podido constatar cómo diferentes sectores, el sector inmobiliario, el sector de vehículos, el mismo sector de la construcción a través de los GATS ha sido permeado por estos dineros ilícitos. Entonces, no veo una reacción mucho más articulada con una estrategia para precisamente desmantelar las organizaciones a través de dar en el corazón y herirlas realmente de muerte, que tiene que ver con atacar a las actividades económicas que financian a estas organizaciones criminales. Creo que el gobierno ya tiene un mapa más completo y también, bueno, hay que destacar que en este caso la operación y el rastreo también fue posible precisamente porque ya hubo un trabajo mucho más eficaz de los organismos de inteligencia y de la policía y del mismo SRI, que ya, o sea, intercambió mucha información, y de la UAP, pero creo que estamos siendo muy reactivos. No hay prevención. Y si no hay prevención, vamos a seguir apagando incendios y van a venir, porque Puerto Carrero va a ser reemplazado por otro operador, ¿no es cierto? Pero si es que nosotros no podemos, la policía, los organismos de control no logran tener el mapa claro de todas las organizaciones, con todas las conexiones, a nivel económico, a nivel político, a nivel de cómo hay nexos con las bandas, que además han causado todas estas tragedias que vivió el país los últimos años. Realmente no veo un panorama alentador. Si es que no se toman ahora los correctivos, van a seguir surgiendo nuevos noreros, nuevos portocarreros, porque no hay un trabajo a fondo y sobre todo tampoco se ha trabajado mucho, Miguel. Creo que hay que profundizar el trabajo en la línea de la corrupción, de cómo también se ha corrompido las instituciones de control, hablo de la policía y también Fuerzas Armadas a nivel, por ejemplo, de la Armada, donde el dinero del narcotráfico también ha permeado y ahí se necesita reforzar las entidades de asuntos internos. Claro, y por eso la Embajada Americana, en su derecho, ha quitado las visas a Estados Unidos a un sinnúmero de miembros de la Armada Nacional, que evidencia también esa presunta conexión con estos sectores. Sí, Miguel, creo que el tema debe ser, porque hay una especie de, están un poco a la defensiva cuando se nombra o cuando se señala este tipo de actividades que han permeado a integrantes ya sea de la policía o de Fuerzas Armadas. Más bien yo creo que debe ser proactiva para entender que es un contexto en el cual la mayor parte de entidades estatales han sido permeadas, ¿no es cierto?, por el narcotráfico. Hablamos de fiscalía, de jueces, de abogados que trabajan para el narcotráfico.
entonces de gobiernos locales. Entonces creo que si es que nosotros no cambiamos el paradigma, entender que estas señales son señales importantes para corregir procedimientos, para iniciar purgas, para hacer prevención, para alertar, para hacer campañas sostenidas entre los miembros de la policía y de Fuerzas Armadas de lo que implica ser cooptados por estas organizaciones criminales. Creo que no, o sea, si es que no trabajamos en esa línea, en esa estrategia de forma permanente, cualquier tarea que se realice no va a llegar muy lejos, porque básicamente hay que trabajar con ellos y hacer conciencia, generar conciencia de los peligros que encarna el poder ser tentado por este dinero. Evidentemente también hay el otro lado del temor, ¿no? Del miedo, porque quienes no cooperan pues también son coercionados porque hay información de las familias, en fin, o sea, ahí tiene que entrar a trabajar mucho más a fondo el gobierno para encontrar mecanismos que también salvaguarden la vida de quienes están cerca investigando este tipo de delitos. Según el informe que difunde Primicias de la autoría de Arturo Torres, se dice textualmente, voy a leer para que nos explique: Portocarrero se encontraba financiando las campañas políticas para las próximas elecciones seccionales del 2023, pues buscaba ubicar actores en lugares estratégicos que le permitieran continuar con sus actividades ilegales a gran escala. Incluso, según registros públicos, hasta su detención también apoya económicamente a autoridades seccionales que buscan la reelección y a otros postulantes de algunos partidos para los gobiernos descentralizados en varios cantones de Esmeraldas, incluidos Muisne y Atacames. Es decir, esto está latente, vigente para las elecciones de febrero de 2023, Arturo. Sí, esa es una información que he corroborado y que está, como decía hace un momento, respondiendo a la policía, porque ya después de que se dio la alerta se empezó a ver todo el nivel de contactos que tenía Portocarrero a través de otros operadores, y ahí es que se empezaron a detectar relaciones. Lo importante es que se dé una continuidad, que se profundicen las investigaciones con Fiscalía, con SRI, con la UAFE, para poder tener elementos mucho más sólidos que permitan que estos casos no queden así, o sea, no queden en el aire, y que pueda realmente dar señal de que se está controlando de manera más eficaz el financiamiento de las campañas a puertas de las próximas elecciones. Bien, muchas gracias, Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio, publica también en Primicias y también en asociación con la revista Vistazo estos informes tan aleccionadores de lo que estamos viviendo en el Ecuador, y por ello uno de los temas fundamentales, la consulta popular, en donde se plantea a los ecuatorianos la extradición de estos ciudadanos que tanto daño hacen al país. Y los ecuatorianos tendrán la decisión: o quieren seguir viviendo así o quieren que cambie esto. Muchas gracias, Arturo Torres, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un excelente día. Muy amable. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, doctor Esteban Ron, y el análisis constitucional de la consulta popular y también los controles que debiera haber en este proceso electoral. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Ho, ho, ho, ho! Esta Navidad en Changán queremos que tus sueños lleguen lejos. Por eso te regalamos 14,000 kilómetros en gasolina. Participa en el sorteo por la compra de tu Changán y además recibe un bono y matrícula gratis. Conoce más en www.changanecuador.com. Esta Navidad que tus sueños lleguen lejos con Changán. Changán, calidad sin rivales. ¡Que viva Quito! Disfrute de estas fiestas en el mejor restaurante de la ciudad, El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Nuestro chef Ovidio Gabela invita a festejar a la Carita de Dios con sus mejores especialidades: langosta y centollas jumbo rojas de Galápagos, ostras, pangoras, paella y tapas españolas, carnes importadas, picaña y ribeye angus, canillas y rack de cordero.